IP Noticias. Para mañana está planificada una reunión entre el ministro de Economía y candidato Sergio Massa y los sindicatos junto a la CGT, que además van a movilizar. ¿Por qué? Por la posibilidad de eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias sobre los salarios, una reivindicación histórica de Sergio Massa y de los sindicatos que tiene alguna posibilidad de anunciarse en el día de mañana, sumado a otra batería de medidas que se anunciaron para tratar de contener los efectos de la devaluación. Fundar es una organización que se dedica al estudio, a la investigación de políticas públicas, y para tratar de entender el impacto de cada una de estas medidas que les estoy mencionando, le damos la bienvenida a Guido Sac, que es el director de Fundar. Guido, ¿cómo te va? Aquí te saluda Martín Bustamante. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Cómo están? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Es posible hacer esto que ya se está comentando, que ya aparece directamente como algo muy probable de implementar en las próximas semanas? Bueno, la eliminación total del impuesto a las ganancias es complicada porque es un impuesto importante, ¿no? En términos de recaudación tributaria. Y entonces uno se pregunta cómo va a ser reemplazado ese ingreso. Esos ingresos públicos, ¿no? Digo, teniendo en cuenta también que hoy por hoy no hay ningún espacio político que no esté proponiendo una consolidación fiscal. Entonces, junto con un anuncio de ese estilo, si es que existe, sí, debería venir otro anuncio de cómo se reemplazaría esos ingresos, o bueno, dónde se disminuiría el gasto, ¿no? Para compensar. ¿Algo parecido al aporte extraordinario a las grandes fortunas sería una buena idea? A ver, el aporte extraordinario fue de una sola vez, sí, que sea permanente, con lo cual eso sería equivalente a aumentar el impuesto a las ganancias de las empresas. La verdad que iría a contramano de todo lo que está haciendo el mundo en términos generales, que es gravar más a las personas que a las empresas, teniendo en cuenta que detrás de todas las empresas siempre hay personas, y por otro lado que gravar más a las personas que a las empresas incentiva a las empresas a reinvertir sus ganancias. ¿El aporte no fue a las personas, Guido? ¿No fue algo parecido a bienes personales? El aporte extraordinario, digo. El aporte extraordinario fue a las personas. Sí, algo parecido a bienes personales, cierto. Sí, y en ese caso, ¿qué pensás? Es verdad que no está sencillo para el horizonte político, no es algo que aparezca en el debate público, pero bueno, ya que estamos en tren de la investigación y de pensar políticas públicas, por eso te lo pregunto. Sí, a ver, yo pienso que el impuesto a las ganancias tiene que ser un impuesto que exista, y de hecho yo sería más de la idea de ampliar las bases con unas escalas quizás más escalonadas, ¿no? Bien. Pero sinceramente, si uno compara Argentina con el... No. Prácticamente no hay países sin impuesto a las ganancias. Llámelo como quieran. Si no quieren llamarlo ganancias, llámelo a los ingresos. A los salarios pero altos, a los efectos, el impuesto directo a las personas es algo que existe en todos los países del mundo, y que de hecho alcanza un porcentaje de la población muchísimo mayor que a la población argentina alcanza el 10% de los trabajadores. En el resto del mundo un porcentaje muchísimo mayor. Y en relación a bienes personales, sobre todo a esto, a personas con grandes fortunas, ultra ricos, ¿cómo está Argentina en ese ranking? Bienes personales es un impuesto también progresivo. A ver, yo creo que lo importante en estos casos es tomar medidas políticas de política económica que sean sostenibles en el tiempo. No tiene ningún sentido hoy tomar una medida que tenga probabilidades de ser revertida dentro de ¿cuánto? 3 meses, 4 meses, ¿no? De diciembre. Entonces, la verdad es que, no tiene ningún sentido hacer alguna cosa por el estilo. Lo mismo, bueno, con tantas propuestas que aparecen de diferentes espacios políticos que está clarísima que serían revertidas si otro fuera gobierno. La idea es tener reglas un poquito más claras, un poquito más de largo plazo, y para eso evidentemente se necesitan algunos denominadores comunes que hoy no están existiendo en la política argentina. Pensando un poquito las otras medidas, los bonos, los créditos que se anunciaron, también las distintas posibilidades de
aplicar, bueno, algunos alivios sobre monotributo. ¿Alcanza eso para amortiguar el impacto de la devaluación? No, claro, esas son medidas mucho más puntuales. La verdad que esas son mucho más puntuales que tienden a intentar compensar el efecto que tuvo la devaluación y bueno, el proceso inflacionario que ya venimos viviendo sobre los bolsillos, pero no son medidas que tengan impactos de largo plazo como sí lo tendría una modificación del régimen tributario de lo que estabas hablando previamente. ¿Son suficientes para tratar de paliar los efectos de la inflación que provoca la devaluación? A priori uno pensaría que no, eso igual lo tendría que decir depende de cada familia. En términos generales, es probable que el aumento de la inflación sea más fuerte que las medidas compensatorias, justamente por eso se llaman compensatorias. ¿Era deseable, por ejemplo, una medida tipo IFE? Digo, para alcanzar a todo un sector que está por fuera de la economía formal, de los convenios colectivos de trabajo, las paritarias, y que da la sensación de que, no sé, con los anuncios en relación al monotributo es como muy poquito. Sí, y por otro lado el IFE alcanza a una población bastante distinta a la del monotributo, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas distintas. Sí. El IFE fue una medida que estuvo pensada específicamente para un momento muy, muy particular, que era durante la pandemia, en donde todos teníamos que quedarnos, o prácticamente todos teníamos que quedarnos en nuestras casas, y eso implicaba que muchas personas no pudieran ir a trabajar y no cobrar sus ingresos. Entonces era una medida de ese estilo. Claramente cualquier propuesta de esa magnitud debería preferentemente ser una medida que pase por el Congreso, justamente por lo que comentaba antes, para que tenga algún carácter más estructural que sea, digamos, que sea una política de Estado más que una política de gobierno. Sí, claro, es cierto lo que vos decís, fue para un momento muy especial, pero ahora también estamos en algún sentido en un momento complejo, en algún sentido de emergencia producto de esta devaluación que requiere tal vez medidas puntuales y específicas. Por eso te preguntaba por ahí algo muy puntual para llegar a ese sector que tal vez de otra manera no alcanzás. No, pero lo que se necesita ahora es justamente un plan que baje la inflación. Digo, eso es lo que se necesita. Digo, todo lo que se pueda, digamos, todo lo que se haga que no implique una reducción de la inflación es insuficiente. Y para eso, para eso claramente la dolarización no es el camino. La verdad que es una medida, una locura total y absoluta. De hecho, hoy estuvo circulando una carta en la cual yo también me adherí. Sí es cierto. Ahora vamos a ir a la hay que dejar de... Claro, sí es cierto que hay que dejar de financiar déficit con emisión monetaria, y eso no implica la dolarización, eso se tiene que hacer con moneda propia, no con moneda, no eliminando la moneda propia. Bien. Ahora también, vamos a ver, los tenemos, Facu, los cortes para introducir este tema de la dolarización. Mientras los buscamos, vamos a escucharlo a Javier Milei, donde dio una seña, ¿no? Alguna señal de cómo sería una probable dolarización. Porque también esas estupideces que dicen sobre cualquier tipo de cambio y las cuentas que hacen. No, muchachos, digamos, yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces ¿se va a hacer qué? Al precio de mercado. ¿Cuánto está hoy el contado con liqui? ¿7.30? Hoy sería a 7.30. Que no se dejen engañar por estos delincuentes, o a esos delincuentes que toman un tipo de cambio que se les ocurrió después de 5 botellas de vodka, ¿sí? Y toman ese tipo de cambio delirante y dividen los salarios, como si fuera una cuenta de equilibrio parcial. Por favor, un poquito más de seriedad. Hay 47 millones de personas involucradas en esto. Y él es Javier Milei, pero otro economista de su propio espacio político, Darío Epstein, lo contradijo. Vamos a escucharlo también. $1, 700 pesos. Si yo en lugar de dar 700 pesos estoy $1, ¿qué cambió? No cambió nada. Lo único que cambia es que este dólar que le damos al empleado va a preservar su valor y no tener que salir corriendo al supermercado ni a una casa de electrodomésticos a comprar cosas. Va a mantener esto. Le vamos a dar capacidad de ahorro. O sea, Javier Milei tiene una propuesta de dolarización muy concreta. Tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares.
Bueno, muy contradictorio todo. Vos nos estabas comentando que también coincidís que no es una solución para nada. Claro, a ver, lo que dice Milei no tiene sentido, lo que dijo al menos en ese recorte que acaban de pasar, básicamente porque que el dólar hoy contado con liqui está a 730 pesos, no implica que cada peso que circula en la economía está respaldado, que cada 730 pesos que circulan en la economía está respaldado por un dólar. No, ese precio tiene que ver con otros fundamentos y de hecho hoy no hay ningún dólar que respalde a los pesos que circulan en la economía, con lo cual, si esa es la cuenta que quiere hacer Milei, no son 730, ni 1.500, ni 3.000, ni 7.000, ni 10.000. Es un número muchísimo más elevado que no tiene ningún sentido económico, con lo cual no tiene ningún sentido que hablemos de esto. Lo que sí podemos hablar es cuánto debería endeudarse la Argentina para dolarizar, y no son menos de 50.000 millones de dólares adicionales. ¿Más de lo que ya estamos endeudados? Exactamente, sí, lo que estamos endeudados no son dólares que tengamos hoy en el Banco Central como para un eventual plan de este estilo. Entonces, sería aumentar la deuda, y no tiene ningún sentido tampoco lo que dice Milei de que un anuncio de dolarización aumentaría el precio de los bonos, que es equivalente a una reducción en la probabilidad de que Argentina no pague su deuda, pues justamente una dolarización es aumentar fuertemente la deuda, y todos sabemos, y es intuitivo, que cuanto más deuda cualquier persona, un Estado, una empresa o quien sea tiene, menos probabilidad de que la pague. Claro. Entonces, tomar deuda para dolarizarse no generaría un aumento en el precio de los bonos, sino todo lo contrario, una caída. Ahora, vos decís, más allá de hacer anuncios, volvemos un poquito a lo que dijo Sergio Massa y las medidas que anunciaron. Decís, más allá de los refuerzos de los ingresos, de las medidas de alivio, hay que detener la inflación. Ahora, eso que vos estás planteando no parece ser sencillo, por lo menos en el corto plazo. Requiere pensar en un horizonte, un poquito más extenso. De acuerdo ahora, a los próximos 2 o 3 meses, ¿qué se puede pensar con respecto a la inflación? No, la inflación va a seguir elevada. Si sigue elevada como agosto o si vuelve a los niveles de julio es otro tema, pero en ningún caso es una inflación con la que nadie se sienta cómodo. Entonces, insisto, estar en contra de la dolarización no significa que estemos de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo la política económica argentina, todo lo contrario. De hecho, buena parte, y me animo a decir que prácticamente todos los que firmamos en estos días esta carta de economistas en contra de la dolarización, estamos también en contra, por ejemplo, del financiamiento monetario del déficit fiscal. ¿Y por qué? Porque nos basamos en la experiencia. En América Latina hay un montón de países que han estado en la situación en la que hoy está la Argentina, con inflación elevada, con prácticas defensivas que implican que el dólar empiece a ocupar algunas funciones de la moneda local, y sin embargo prácticamente todas pudieron estabilizar la economía, bajar la inflación y empezar a crecer con moneda propia. De hecho, la única, o prácticamente la única que lo hizo, la única de Sudamérica que lo hizo resignando la moneda propia, es Ecuador, y tiene, primero, cayó en default 2 veces en los últimos 20 años. Tiene el riesgo país más elevado después de Argentina de la región. Entonces, todos los otros países han tenido más crecimiento, mayor baja de la pobreza, han tenido tantos mejores indicadores económicos que parece absurdo que nos estemos planteando la dolarización, y más aún después de haber tenido la experiencia de la convertibilidad, que no es dolarizar, pero se le parece mucho, ¿no? Con lo cual, que estemos hablando de esto, la verdad que es muy frustrante. Es entendible que la gente en algún punto se sienta atraída por cualquier anuncio o cualquier medida o cualquier promesa de que van a bajar la inflación de un día para el otro, pero ni siquiera la dolarización bajaría la inflación de un día para el otro. En Ecuador siguió habiendo, al año de adoptar la dolarización, la inflación era 100%, con lo cual no era muy diferente a la que es ahora. ¿Y de cuánto en venía Argentina. Ecuador? ¿De cuánto venía? La verdad es que no recuerdo de cuánto venía. Pero lo que genera la dolarización al principio es un aumento de la inflación, porque sin ir más lejos implica una devaluación fuerte. Imagínense, el gobierno después de las PASO devaluó el oficial 22%, y eso implicó que la inflación de ese mes
se aceleró del 6-7% que venía haciendo Sí, a más del 10. Todavía no conocemos el dato, pero es más del 10, o al menos la Ciudad de Buenos Aires ya salió y está en el 11, con una devaluación del 22%. Milei dice que dolarizaría a 730. Es más, pero supongamos que le creemos y dolariza a 730. Sí, dolarización Es del una devaluación 100%. de más del 100%. Claro. Con lo cual, Horrible. eso no baja la inflación. Eso, en el corto plazo, la dispara a niveles temerarios. Terrible. Guido, la verdad que espectacular todo lo que nos estás contando, nos ayudas a entender mejor estos planes, estas propuestas electorales, y es fundamental en este momento porque la verdad que hay bastante confusión. Te mandamos un saludo grande, gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.